la grabación. Y me parece que aquí yo lo dejo y le estoy dejando como anfitrión, profesor. Muy bien, pues. Muy bien. Bien, estamos bien entonces. ¿Me escuchan bien, no es verdad? Yo sí. Ya. Sí, Bien. bien. Bien, ok. A ver, déjame, que veo solamente a Marco, déjame. A ver. Profesor, Ya no importa. sé que tenemos un Dígame. tímido, ¿eh? Entonces yo estaba Ya. por lo mismo. Ahí Diego no es tan tímido. Gracias, Diego. Pero los demás, bueno, sé que algunos lo hacen por el tema de los datos, que para tener mayor estabilidad dejan a veces solamente el sonido. Ahí está Sofía. Sí, está bien. Ah, y Sofía está en un paradero, dijo. Ahí estamos, claro. Sí, claro, viene que es voluntaria nuestra, está armando cajitas de mercadería. Viene llegando. Ah, qué bueno. Ya. Lo siento, yo no puedo, dice Sebastián Pinto. Tranquilo, Sebastián, no te preocupes, está bien, sí, sabemos que a veces no se puede. Como le pasaba a usted en su cámara, en su otro computador, profesor, ¿ves? Sí, estaba con muchos problemas. Sí, tuve que el sábado hacer una transmisión y nunca aprendí así que me cambié de computador ahora a uno más viejito y estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Bueno, El chat también Yo no está puedo funcionando. conectar mi cámara. ¿Perdón? a veces pasa. Yo no Sí. puedo conectar mi cámara. Está mala. Claro. Profesor Sí, Sergio, pasa. Eso pasa. comentarle que está el chat también. Por ejemplo, ahí si lo... Listo. Ahí lo abrí. Y ahora dice que se me cayó la llamada 5 veces, pero es culpa de BTR, estoy de acuerdo con usted, BTR es muy malo, BTR un desastre. desastre. Constanza Miranda, estamos todos de acuerdo, hagamos una demanda colectiva. Bueno, paciencia. Y Sebastián, te lo siento, yo no puedo. Ya, está muy bien. Le digo porque Muy bien. a veces escriben por el chat, Sergio. Bueno, yo igual voy a estar aquí acompañándolo para revisar y complementarle cualquier cosa Encantado. y darle algún feedback. Porque como no todo está, entonces, para que usted sepa. Sí, súper. Eso. Está bien. Adelante, nomás. Adelante. Muy bien. Muy buenas tardes. Es un verdadero agrado comenzar estas clases del preuniversitario. Estamos a 11 de agosto, muy tarde, ¿no? Pero es por las circunstancias que ha vivido el mundo, iba a decir el país, para nada. El mundo entero está viviendo esto. Lo que ustedes están padeciendo en este minuto lo está padeciendo el 100% de los habitantes del planeta, igual que yo y todo el mundo. Así que bueno, en esta nueva realidad que será digna de estudios sociológicos en el futuro, vamos a tener que comenzar esta clase. Yo imagino una clase como esta en unos 100 años más, hablando de la pandemia de 2020. Va a ser muy entretenido escuchar eso, a ver cómo nos van a tratar, cómo administramos esto, cómo nos fue con todo este tema. Va a ser entretenido ver la gente del futuro hablar de nosotros, así como nosotros vamos a hablar ahora de la gente del pasado. Recuerdo unas palabras de Ricardo Krebs. Ricardo Krebs fue muchos años decano de la Facultad de Historia de la Universidad Católica y creó de los libros también, uno muy famoso que está en muchas bibliotecas por ahí, que es Breve Historia Universal, de Ricardo Krebs. Él decía que conviene aprender de la historia para comprender el presente y para proyectar el futuro. La PTU de Historia y Ciencias Sociales no varía mucho de los contenidos que tenía el año pasado la PSU, no cambia mucho en eso, y en la parte de historia del mundo solamente se enfoca en la historia universal contemporánea, nada más que eso, tema que me parece pero absolutamente relevante, justamente por lo que por el mensaje que les daba adelante. Para entender lo que estamos viviendo ahora, en general, toda su globalidad, que es un fenómeno complejísimo. El mundo hoy es altamente complejo. Es altamente complejo. ¿Ya? Es difícil de entender. ¿Ya? Es muy probable que mucha gente no entienda
¿para dónde va el mundo? Y las raíces de esta complejidad, la raíz de esta locura en la que estamos metidos, va a estar metida en el siglo XVIII, ¿ya? Que es donde comienza, fin del siglo XVIII, donde comienza, ¿no es verdad?, la historia universal contemporánea. Yo les voy a presentar PPT, ya, a contar de la otra clase. Vamos a hacer una estrategia que la he aplicado antes, que es comenzar con una clase que yo denomino sinóptica, es decir, sinopsis significa visión de conjunto, ¿ya? Y la idea es como introducirnos abordando los temas de las próximas 3 clases en esta, ¿ya? No sé si el método lo vamos a aplicar siempre, pero sí al menos para esta primera parte, ¿ya? Que va a ser enfocar todo el siglo XIX, ¿ya? El siglo XIX es básicamente lo que vamos a ver ahora y que, vuelvo a insistir, las raíces de lo que es el siglo XX y lo que es el siglo XXI están totalmente metidas a concho en el siglo XIX, ¿ya? Están muy metidas ahí, ¿ya? De modo que lo que vamos a estudiar creo que va a dar luces, va a dar luces a todos ustedes, y a mí también, porque uno cuando va a una clase vuelve a estudiar, de lo que estamos viviendo ahora. Ahí está el punto de partida. Obviamente que lo que pasó en el siglo XIX, a su vez, ¿ya?, tiene conexiones con lo demás atrás, ¿ya? Pero no hay necesidad de retroceder tanto, ¿ya? Vamos a ver que en realidad este mundo en el cual estamos ahora tiene una fuerte conexión con un cambio filosófico, ¿ah?, que va a ocurrir en el siglo XVIII, no en el XIX, sino el de atrás, obviamente, ¿ya? Los cambios que se dan en el siglo XIX son producto de un quiebre en la filosofía, ¿ya? Yo diría, comienzo del siglo XVIII o más atrás, ¿ah? Quizás en el siglo XVII vamos a encontrar muchas raíces de aquello, ¿no? ¿Qué características va a tener el siglo XIX? Tenemos, como es clase sinóptica, voy a hacer resumido en todo, ¿ya? Esas son las otras 3 clases las que van a ampliar cada uno de estos conceptos. ¿Qué tenemos en el siglo XIX? Tenemos capitalismo, ¿ya?, un sistema económico capitalista, de libre mercado, un sistema que se denomina liberal, ¿no es verdad? Tenemos también una fuerte revolución industrial, una revolución industrial tan impactante que los cambios que se producen incluso en un periodo de 40 años, como la segunda revolución industrial, en 40 años, el cambio es más potente, duplica incluso a los 2000 años anteriores, ¿ya? Así de fuerte es esta revolución industrial, ¿ya? Estamos hablando de pasos agigantados. Yo creo que hoy también todo avanza muy rápido, eso no cabe la menor duda, ya todo avanza muy rápido ahora, pero quizás, esto es una opinión muy subjetiva, me da la impresión que los cambios del siglo XIX pudiera haber sido más impactante incluso para la gente de esa época que para nosotros, ¿ya? Porque de un huascazo, de un paraguaso, pasaron a andar en trenes, a andar en barcos a vapor, en hablar por teléfono, en tener electricidad, surge el cine, en fin, es un cambio de una sociedad agrícola, de una sociedad volcada, ¿no es cierto?, al mundo rural, pasamos a una sociedad altamente tecnologizada, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX. El cambio fue brutal. Yo no imagino ser abuelito a fines del siglo XIX y ver ese cambio. Yo creo que debe haber sido un trauma tremendo, ¿ya? Pero ese cambio tecnológico es porque hubo previo un cambio científico, ¿ya? Si hubo un avance tecnológico tan grande, es porque la ciencia previamente también avanzó mucho. Y avanzó tanto porque también se produjo una liberalización del pensamiento, ¿ya? En que la razón fue la bandera que primó, ¿ya? La razón va a estar por sobre cualquier otra forma de concepción del mundo, del hombre o de la moral, ¿ah? La razón es la que se va a imponer a todo, ¿ah? Y eso hace que se produzcan grandes avances en ciencia, ¿ah? Unos inmensos avances en ciencia. Fíjense que pintado así parece bueno, ¿eh? Da la impresión que la gente del siglo XIX haya vivido una especie como de paraíso. De repente, así un poco lo pintan, ¿eh? De repente así un poco lo pintan, pero está lejos de eso. Está lejos de eso. Quizás para los ricos, pero para las clases más postergadas fue realmente un infierno.
fue realmente un infierno, ¿ya? Las situaciones que tuvieron que atravesar en esa época. No sé si alguno de ustedes habrá viajado a Iquique, a las salitreras, ¿ah? Como Humberston o Victoria o Santa Elena, qué sé yo, si es que alguna vez habrán tenido la oportunidad, o habrán viajado a Concepción, ¿ya? A la mina, Am, dígame, yo viví un año en Iquique, Alto Hospicio. ¿y fuiste a Humberston? La verdad es que no recuerdo nada de ella, Estabas muy chica. más o menos. Bueno, en Humberston, los obreros salitreros vivían en una opresión tremenda, tremenda. O sea, les pagaban con fichas, ¿ya? Y con esas fichas eh, ellos compraban alimentos y vestuario al propio dueño de la salitrera, ¿ya? De modo que era un negocio redondo. Esta clase de explotación tan brutal que se daba en Iquique, ¿no es cierto?, también se daba en Concepción con las minas de Lota, ¿ya? Lo mismo, también. El sueldo, trabajaban todo el día en jornadas, pero matadoras, ¿no es cierto?, jornadas de 16 horas, estamos hablando, ¿eh? 16 horas metidos en la mina. Subían, dormían un rato y volvían a bajar otras 16 horas, ¿ya? Y también el pago era con fichas, y con las fichas tenían que pagarle los alimentos, el vestuario y todas las necesidades básicas al propio dueño de la mina. De modo que esto era una explotación absoluta, total. Aquí apreciamos un desprecio del hombre, un desprecio, una explotación del hombre por el hombre. Pero esto que les estoy contando en este minuto es justamente la intención de la clase, es dar una visión, una sinopsis. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? A veces, erróneamente, la gente cree que en cuanto más para atrás, peor. No es así. Fue el siglo XIX el brutal, ¿ya? Pero los siglos previos no se dio esto, de esta manera. En la Edad Media no se dio esta situación tan extrema como la que tuvo que vivir el siglo XIX. Pero ¿qué pasó entonces? Vamos viendo qué pasó. ¿Cómo llegamos a esta historia? Es como las películas, ¿eh? Que la película parte como por el final y retrocede y comenzamos la historia del comienzo. Veamos qué sucedió. A ver, en el siglo XVIII, yo siempre voy a hablar así porque es la forma como sale la historia, ¿ya? Pero cuando digo siglo XVIII es 1700 y algo, ¿ya? Bueno, ¿por qué no dice así entonces? Bueno, porque no es el estilo, y aparte en la PTU le van a apuntar siglo XVIII, y números romanos más encima, así que apréndanse eso, ¿ya? X, B corta, 3 palitos, ¿ya? Eso es siglo XVIII, 1700 y tanto. En el siglo XVIII dominaba en el mundo lo que se denominaba el antiguo régimen, ¿ya? El antiguo régimen. Por antiguo régimen entendemos lo siguiente. En primer lugar, lo que se denomina monarquía absolutista, ¿ya? La monarquía había estado gobernando todos los países desde hace mucho tiempo, pero es en los últimos siglos cuando surge el concepto de absolutista, ¿eh? Monarquías absolutistas. ¿A qué alude esto? Alude a que el poder reside directamente en el rey, quien lo recibe de Dios, ¿ya? De modo que el rey es un ser casi, casi divino, ¿ya? Intocable, ¿ya? Perdón, ahí, algo me escribieron ahí, no alcancé a leerlo, lo estoy leyendo ahora, ¿no? Es decir, el chiflón del diablo me pone alguien ahí, sí, justamente, yo bajé por ahí, impresionante, impresionante. Sí, eso está cerca, no es que esté cerca de Lota, está en Lota, ¿ya? El chiflón del diablo está en Lota, ¿ya? Eso está en Lota, y algo muy impactante. Viajar allá y hacer el recorrido turístico es hacer un viaje en el tiempo. Decía que el antiguo régimen, ¿no es cierto?, tiene esta monarquía absolutista. Entiéndase que cuando hay monarquía absolutista no hay ningún grado de participación del pueblo, ninguno, ¿ya? Ninguno. Para atrás sí hubo, ¿ya? Los reyes, los príncipes medievales, disculpen la expresión tan poco académica, eran de otra onda, ¿ya? Eran distintos, ¿ya? Eran distintos. Estaban mucho más empapados con el pueblo y participaban también de los sufrimientos del pueblo, y si había guerra, eran ellos los que iban adelante a la guerra, ¿ya? Estos reyes
de esta época absolutista, para nada. Eran unos señores ciúticos, muy bien maquillados, usaban maquillaje en esa época, peluca y muy bien vestidos, y estaban en un enorme palacio muy lejos de los problemas de la gente, ¿ya? Entonces, el antiguo régimen, en primer lugar, tiene monarquía absolutista. En segundo lugar, tenemos una sociedad estamental, ¿ya? Hay estamentos, ¿ya? Uno de ellos es justamente la monarquía, ¿no es cierto? Los nobles, la nobleza. Una nobleza que no pagaba impuestos y que tenía todos los privilegios. Ellos no son regidos por las leyes son distintas, ¿ya? Hay leyes para los plebeyos y un sistema distinto para los nobles, ¿no? Los nobles son intocables, ¿ya? Y también hay un estamento clerical, ¿no es cierto? La iglesia también tiene un estamento propio que también no paga impuestos y está en una situación también de privilegio. Y hay un tercer estamento que es el más amplio, que es como el 90% de la población, que es el estado llano. En el estado llano también vamos a encontrar también a clérigos, pero de poca monta, ¿ya? Sacerdotes, y también religiosos, pero de poca monta. En tercer lugar, esta sociedad del antiguo régimen tiene una economía de subsistencia, ¿ya? Es todo al mínimo. No sé si me entienden el concepto, pero cuando yo digo economía de subsistencia, es que se produce para comer, ¿ya? Eso es todo. No hay comercio habría, sin duda. Pues, lógicamente, si te sobra un poco de trigo, lo vas a cambiar por gallina, ¿ya? Sin duda, si intercambio tuvo que haber habido, ¿ya? Y se usaban las monedas de oro y de plata para hacer intercambio. Pero no está el concepto todavía de producción en masa, nada que se le parezca, todavía no. Algo así por el estilo todavía no. Hay producción, sin duda. O sea, hay también así trigo, cebada y cosas por el algodón, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero lo que es la sociedad de consumo, la sociedad capitalista todavía está lejos, ¿ya? Es el panorama del antiguo régimen, es el panorama. ¿Qué sucede? Cambio en filosofía, ¿ya? Cambio en filosofía. Aparecen una serie de pensadores, básicamente franceses, ¿ah? Y Francia va a ser el centro, el ojo del huracán, de donde se va a producir los grandes cambios. Algunos de estos pensadores, por ejemplo, algunos son Montesquieu, otro es Rousseau, otro es Voltaire, y hay un inglés que se llama John Locke. Esperemos un poquito, que alguien está tratando de entrar y tenga que le pasa. Ahí sí. John Locke. Ellos tienen un pensamiento, ¿ya?, basado en la razón, ¿ya? Y en ese sentido se van a contraponer a la iglesia, ¿ya? Se van a contraponer a la iglesia y a cualquier forma de religión, sino que sea nada más que la razón lo que mueva al ser humano, ¿ya? Y conjuntamente con eso, el progreso, ¿no? El progreso, hay una idea que se le pone a estas personas de un progreso indefinido del ser humano. Una idea que parece como muy atractiva, así a primera vista. Pero ojo, que en eso va justamente lo que va a pasar unos 100 años después con la opresión de los trabajadores, ¿ya? El concepto de progreso indefinido del ser humano. Y en este ámbito, vuelvo a repetir, la ilustración, ¿no es cierto?, va a tener dos elementos importantes, la razón y el progreso, ¿ya? Eso para que lo vayamos apuntando en nuestra cabecita. En este ambiente surge lo que se llama la enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia es lo que se denomina, es la que desarrolla Diderot y Lambert, ¿ya? También son ilustrados franceses, que lo que hacen es compilar una enorme cantidad de información. La enciclopedia es lo que ustedes conocen como enciclopedia, digamos, conjunto de libros, ¿no? Hoy, modernamente, tenemos la Wikipedia, ¿eh? Modernamente está la Wikipedia, pero seguramente sus papás le habrán visto en su biblioteca una enciclopedia, así, algo así como lo que está ahí atrás, ¿no? Una cosa así, una enciclopedia, ¿ya? Varios tomos donde se apila, igual que un diccionario, se apila información ordenada de forma alfabética. Oiga, profe, ¿para qué está contando esto? No le veo ninguna trascendencia. Sí, es que en esa época no existía esto. Y cuando se desarrolla, el objetivo es ilustrar justamente, es instruir al pueblo para que todos tuvieran acceso a la razón. La idea es resolver los problemas del ser humano mediante la razón, mediante la ciencia, ¿ya?
Yo les quería decir algo al comienzo, se me olvidó y se los digo ahora, por eso interrumpo un poquito. Eh, las pruebas PTU, como le llaman ahora, en general, no todas, depende, unas más, otras menos, tienden a medir habilidades, ¿ya? Entonces, esta también, ¿ah? Pero en menor grado, a eso es lo que voy, ¿ya? A eso es lo que voy. Por eso es que, si quieren que les vaya muy bien en matemáticas o en física, lo que tienen que hacer es hacer muchísimos ejercicios, ¿ya? Muchísimos ejercicios, ¿ya? Cientos de ellos, ¿ya? En matemáticas o en física. Porque ahí está muy metido el concepto de habilidad. ¿Ya? Habilidad. Tienen que desarrollar habilidad y hacer mucho ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué cuento esto? Porque en esta PTU en particular, historia y ciencias sociales, es al contrario. ¿Ya? Obviamente que ustedes van a tener ensayos en este periodo. ¿Ya? Algunos ensayos irán a tener que les permite ir adaptándose al tipo de prueba que van a tener que rendir en el mes de enero. ¿Ya? Eh, por qué comento esto? Porque yo no voy a ir más allá de eso. Yo no voy a estar haciéndoles controles o preparándolos más en ese aspecto. ¿Por qué? Porque va a ser más provechoso que estudien y que yo hable y conversemos. ¿Ya? Eso va a ser más provechoso. ¿Ya? Hasta les puede ser súper provechoso ver videos de la materia. Uy, se me cayó el cuaderno, espérenme. Ver videos de la materia, leer mucho, eso es básico, ¿ya? Los libros que ustedes tienen, los libros del colegio, léanlos y reléanlos, ¿ya? De repente en la calle venden colecciones, ¿ah? De Frías Valenzuela, de Domingo Izaguirre, en fin, hay colecciones antiguas re buenas. Aquí, lo bueno de este ramo, que entre más viejo mejor. Hay libros antiguos que son muy buenos, ya tengo varios ahí que son del 40, del 30, libros muy viejos, está muy bien redactado, ¿ya? Entonces, básicamente, lean. Lo mejor que pueden hacer para preparar la PTU es leer, ¿ya? Yo les dejé con el plan universitario, seguramente se los van a hacer llegar pronto, unas guías, ¿ya? Esas guías agárrenlas, las leen, lo mejor que pueden hacer es resumirlas, ¿ya? Pesquen un cuadernito y la empiezan a resumir. Comparen con la clase. Es la forma de ir estudiando. Hacer mucho ensayo no les va a ayudar mucho. Hay que hacerlo, sí, para que se habitúen, ¿no es cierto?, al tipo de preguntas, ¿ya? Pero no más allá de eso. ¿Por qué les comento esto? Porque no es lo mismo que matemático-física, donde tienen que ensayar mucho y hacer muchos ejercicios, ¿ya? Aquí no tendría mucho sentido hacer eso, ¿ya? Es más que nada leer, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Habiendo sentado las bases de lo que es la ilustración, ¿no es cierto? Un movimiento filosófico que se traspasa, ¿no es cierto? Y pasa a ser un movimiento político a la larga, ¿no es cierto? Basado en la razón y en el progreso indefinido del ser humano, tenemos varias aristas, tenemos varias, ¿ya? Por un lado, el rechazo a la iglesia, el rechazo a la religión. Eso es la... ¿ya? Así como el liberalismo, a ver, por si acaso, hablar de liberalismo o de ilustración es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ilustrar el libre pensamiento, entendemos el uso de la razón pura. Esta concepción filosófica se plasma en el campo económico en lo que se denomina liberalismo económico, o como quieran llamarlo, capitalismo. El capitalismo, entonces, es la hija mayor del liberalismo filosófico, ¿ya? Es su hija mayor, la primera que nace, ¿ya? Este liberalismo económico es desarrollado por el pensador Adam Smith, ¿ya? Un economista británico, ¿ya? Inglés. Él, en el año 1776, por si acaso está todo en la guía, y la otra clase vamos a volver a tocar esto, pero con PPT. ¿Ya? Ahora estoy así nomás porque les quiero dar así de forma de conjunto, de forma global, todos los contenidos de las próximas tres clases. Adam Smith, en 1776, dígame. Perdón que le interrumpa, pero me voy a Sí, tener que desconectar y conectarme desde el computador. ya, pues. Ya, gracias.
hay una, Scarlett ahí critica a la Wikipedia, no es muy verídica, que parece que quiso poner. Sí, el era bueno. Mira, la Wikipedia, un breve paréntesis, la Wikipedia tiene de todo, ¿ya? Yo la leo mucho, mucho la Wikipedia. La Wikipedia tiene muy buenos artículos y otros realmente un bodrio. Hay algunos artículos que son realmente malos, malos, pero malos con N mayúscula, y otros muy buenos. Hay de todo en la Wikipedia, hay absolutamente de todo. Obviamente no es para confiarse tanto. Yo creo que los grados de confianza dependen, y la Wikipedia eso lo explica bien, en cuanto a las citas que da. ¿Ya? Si las citas son muy pocas, da desconfianza inmediatamente. ¿Ya? Tienen que estar bien citados, eso es importante. Volvemos a lo que estamos hablando. La expresión de la ilustración o liberalismo, como quieran llamarlo, en el campo económico es lo que se denomina liberalismo económico o capitalismo, cuyo padre es Adam Smith, quien escribe el libro La riqueza de las naciones en el año 1776 y senta las bases del capitalismo, ¿ya? Libertad de precio, libertad de mercado, empresa privada y nula o poca intervención del Estado. ¿Ya? Este concepto se mete muy potentemente en Inglaterra, porque Inglaterra, al igual que Francia, va a ser la cuna del liberalismo, pero también algunos años después va a entrar con mucha fuerza en los Estados Unidos de América. ¿Ya? Es curioso que el año que se publicó este libro, 1776, me refiero a La riqueza de las naciones, es el mismo año que se independiza Estados Unidos. Curioso, es muy curioso. Ya, decía entonces que teníamos esta ilustración que tiene esta expresión en el campo económico, que es el capitalismo, y en el campo político ahora tiene también su expresión cuando se dice que la legitimidad del poder radica en los ciudadanos. Esto es básico, y esto es totalmente contrario a lo que planteaba el antiguo régimen, porque el antiguo régimen consideraba que era el rey y los nobles quienes detentaban el poder. Esta idea, concretamente, es de Rousseau, por si acaso. ¿Ya? Esta idea es del filósofo Rousseau. El poder radica en la gente, en las personas, ¿ya? En las personas. Está sentando las bases de lo que va a ser la república, de lo que va a ser la democracia a futuro, ¿ya? Porque eso se va a ser lento, ¿eh? Esto va a tener altos y bajos y va a ser muy lento. Así es, muy bien, sí. Rousseau, sí. Muy bien. Y esto es lo que conduce al constitucionalismo. ¿Qué es eso? Tener una constitución, pues. En que antes no había, no había. La ley era el rey, ¿ya? El que dictaba lo que era bueno, lo que era malo era el rey, y se acabó. ¿Ya? Ahí terminaba todo. ¿Ya? Pero lo que plantea la Ilustración, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, es el constitucionalismo. Hay un país que se había adelantado, hay un país que se adelanta, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña es un modelo para una sociedad más justa y libre. Es un modelo, Gran Bretaña. Espera, tengo que admitir una persona acá. Ahí sí. Gran Bretaña, al igual que el día de hoy, tiene reyes, ¿ya? Está el rey, el que manda, actualmente la reina, ¿no? Isabel II. Pero Gran Bretaña, desde el siglo XVII, que empezó a tener constitucionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que había una constitución escrita, ¿ya? Había un rey, ¿ya? Pero la gente elegía un parlamento, ¿ya? Hay una participación del ciudadano. Hay libertades, hay igualdad ante la ley. Gran Bretaña, en ese sentido, fue precursora, ¿ya? Y se adelantó mucho, pero muchísimo, al resto de los países de Europa, ¿ya? El resto de Europa siguió con su absolutismo, ¿ya? Es el caso del rey José II del Imperio Austrohúngaro, era absolutamente, disculpe la redundancia, ¿no? Absolutamente absolutista. El caso de Luis XV, ¿no es cierto?, en Francia, lo mismo que el rey de España y también los zares en Rusia, eran todos absolutistas, ¿ya? Y no querían modificar esto por nada del mundo, ¿ya? Eran de un conservadurismo total en este aspecto. Pero viene un hecho que es, ¿qué hora es? Ya, estamos bien en la hora. Viene un hecho que es impactante, ¿ya? Es verdad que Gran Bretaña ya había dado un paso adelante, ¿no? Pero hay un hecho que es impactante. Este hecho tan impactante es la independencia de los Estados Unidos, ¿ya?
es un hito, pero fundamental, es un quiebre, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ya que se plasman todos los idearios ilustrados, ¿ya? Estados Unidos con sus figuras como George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, todos estos señores, y otro más que se me escapa por ahí, todos estos señores son hijos de la Ilustración, su inspiración es Rousseau, su inspiración es Voltaire, su inspiración es John Locke, su inspiración es Montesquieu, es su inspiración. Y ellos están emocionados. Ellos quieren el primer país que sea 100% ilustrado, y lo consiguen. Obviamente que se produce una guerra con Gran Bretaña, y ellos se independizan y crean la primera república moderna. Hubo repúblicas antes, por si acaso, en Italia, y antes, ¿no es cierto?, el Imperio Romano más allá, ¿no? Pero son repúblicas con otro concepto, no con el concepto ilustrado, ¿ya? Pero es Estados Unidos el primer país que se transforma en una república ilustrada, con total igualdad entre las personas, ¿ah? Todos son iguales ante la ley, todo se elige, la gente vota todo, la gente elige al jefe del condado, la gente elige al gobernador del estado, la gente elige al presidente de la república, la gente elige al parlamento, si incluso hasta el día de hoy la gente elige hasta el que recoge la basura, no estoy exagerando, ¿ya? Hasta eso lo eligen, se elige al policía, se imaginan, yo soy del bosque, que uno fuera a votar para elegir al comisario de la 39ª comisaría del bosque, o en el caso de San Bernardo, hay dos en San Bernardo, ¿no? La 14ª de San Bernardo y la 62ª. Que ustedes fueran a votar para elegir al comisario de la 62ª comisaría, ¿ya? Eso en Chile no existe, y casi ningún país del mundo existe hoy en día, es solamente Estados Unidos, ¿no es cierto? La gran democracia, el país que va a impulsar este tipo de cambios tan atrás. Estamos en el año 1776 y se transforma este hito en un ejemplo para el mundo, ¿ya? En Europa se asombran lo que hizo Estados Unidos. Se pudo entonces, ya se pudo. Sacaron a los reyes, ya, y el pueblo el que está gobernando. Democracia, libertad y capitalismo. La fórmula. Para Estados Unidos la fórmula perfecta, ¿ya? Y esto es lo que produce que esta nación comience a desarrollarse a pasos agigantados. Partieron 13 estados y 15 años después ya son 20 estados, después 25 estados, 30 estados y comienza a aumentar hasta el día de hoy. El año 1959 pasaron a ser 50 estados, ¿ya? Un país que no paró de crecer bajo esta consigna: libertad, democracia y capitalismo. De esta forma, este hito se transforma en un antecedente para lo que se ha de denominar la Revolución Francesa. ¿Por qué se llega a una Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue tremendamente sangrienta. ¿Qué antecedentes tenemos? En primer lugar, en Francia atraviesa por una seria crisis económica, ¿ya? Una crisis económica brutal, producto de problemas climáticos, que no viene al caso explicar mucho ahora, ¿ya? Problemas climáticos, sequías, que se buenos problemas, que se arrastran y que llevan a Francia a una escasez muy grande de trigo, ¿ya? Faltaba el pan, y eso es fundamental. En segundo lugar, las arcas fiscales estaban quebradas, porque Francia, esto es por pura apoyo político, ¿no? Francia ayudó a Estados Unidos, curiosamente, el que hizo de ejemplo para la Revolución Francesa fue apoyado por los reyes franceses. A ver si se entiende, justo estoy hablando muy enredado. El país que apoyó, pero potentemente, a la Revolución Norteamericana fue Francia. ¿Por qué? Porque los franceses le tenían mal a los ingleses. Básicamente es por eso, ¿ya? Entonces el rey Luis XVI no dio nada mejor que prestar tropas, plata y de todo a los norteamericanos. Hay una película muy buena, yo soy absolutamente cinéfilo, así que en la medida que vayamos haciendo los contenidos van a escuchar muchos comentarios de la película. Yo los anoto sin pizarra ahora, pero cuando estaba en clase en la pizarra siempre les anotaba. Anoten por ahí si es que quieren, no, esto es totalmente nexo. El Patriota, película dirigida por Mel Gibson, ¿ya? En esa película se ve en las batallas de los revolucionarios norteamericanos contra los ingleses, se ven marchando, sí, banderas francesas. ¿Qué se han metido ahí? Le están ayudando. El problema de esto, y lo hacían porque odiaban a los ingleses, más que nada por eso, ¿ya? Pero esto acarreó un serio costo económico.
tremendamente grande, ¿ya? Un costo económico muy grande para Francia. En segundo lugar, una crisis política, ¿ya? Este absolutismo ya no pegaba. Cuando habían problemas, se citaban los estados generales, ¿ya? Un voto de los nobles, un voto del clero y un voto de los ciudadanos, ¿ya? Se unía el clero con los nobles y los ciudadanos nunca podían avanzar, ¿no? Esto hizo que sencillamente los ciudadanos se reunieron en lo que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente y eso no le iba a resolver hasta que se resolvieron los problemas. Y esto ya fue el comienzo de la revolución. Finalmente después de muchos problemas, se tomó la Bastilla, que era una cárcel, el rey tuvo que arrancar y se redactó una constitución. El rey fue finalmente, cuando estaba a punto de cruzar la frontera, fue apresado, traído de vuelta a París y fue ejecutado algunos años después. No me acuerdo bien el año, pero me parece que fue en 1793 o 92, no me acuerdo bien, en que le cortaron la cabeza a los 16, brutal, ¿eh? Brutal, porque también sucedió lo mismo con los hijos, niños chicos, niñitos chicos, así como de 5 años, les cortaron también la cabeza, los pasaron por la guillotina. Y la última fue la esposa de él, María Antonieta, que también no solamente le cortaron la cabeza, sino que la pasearon por París y toda la gente tuvo el privilegio de escupirla y golpearla. Fue una brutalidad total, ¿no? Y finalmente le cortaron la cabeza. La Revolución Francesa, a la cual nos vamos a referir con más detalle, la otra clase, fue un hito en la historia muy importante, pero dicho sea de paso, también fue muy, muy violento, ¿no? Tremendamente violento. Pasaron unos 10 años, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789, y unos 10 años después, para 1799, la gente estaba cansada. Había mucha violencia, había mucha inestabilidad y hacía falta un líder fuerte. Ese líder fuerte fue el militar Napoleón Bonaparte, ¿ya? Napoleón Bonaparte. Llega al poder en 1799, como decía, mediante un golpe de Estado. Goza una gran popularidad, ¿ya? La gente lo quiere mucho, Napoleón, intenta unificar el país. Todo este ámbito revolucionario es profundamente anticatólico, ¿ya? Es muy anticatólico, pero Napoleón se da cuenta que no puede seguir la misma línea porque la gente es muy católica. Pero ¿cómo es la cosa? A ver, el pueblo se volcó contra la iglesia, pero al parecer se fue contra la jerarquía, ¿ya? Pero no contra el concepto de religión, porque ocurrían cosas tan increíbles como que el revolucionario peleaba toda la semana, a balazo, digamos, en contra de la iglesia también, pero el domingo iba a misa y llevaba a su hijo a la primera comunión, o sea, una inconsecuencia total. Pero ¿por qué sucedía esto? Porque, sí, dígame. Disculpe, lo que Sí. quiere decir es que en ese entonces se avalaban los ideales de la religión, no así quien la impartía. Claro, del corazón de las personas no salía el ideario religioso. Sí, sí, claro, sí. El ataque en realidad fue hacia los clérigos, ¿no? Ahí fue el ataque brutal, pero la gente seguía siendo católica. Por eso es que Napoleón se da cuenta de eso y cesa el ataque. Se da cuenta que no puede. O sea, si sigue la ondita de atacar a la iglesia, la misma gente se le irá encima. Entonces detuvo eso, ¿ya? E incluso fue más allá y estableció un concordato con la iglesia. Hay una reconciliación con el catolicismo. En el año 1804 ocurre un hecho que es absolutamente contradictorio, porque Napoleón se autoproclama emperador. O sea, Napoleón es como el máximo representante, un símbolo de que la Revolución Francesa, que justamente va en contra del antiguo régimen, y él se autoproclama emperador. O sea, ¿en qué quedamos al final? Y se revistió como rey también, y se hizo coronar y todo. Incluso mandó a buscar al Papa para que le pusiera la corona. Hecho que fue una trampa en todo caso, porque puso al Papa frente a él en la Catedral de Notre Dame, pero no dejó que lo coronara, sino que se coronó él mismo, y lo mandó preso al Papa. Bueno, tenía sus arranques también en Napoleón. A ver, Napoleón termina muy mala. Napoleón termina derrotado en Rusia, comete el error de atacar a Rusia en invierno. Rusia ha sido siempre un país heladísimo, muy frío. ¿Ya? La ataca en invierno y se le mueren los soldados de frío. Fue así de siempre. Y perdió en 1814, una derrota total. Tuvo una batalla final en 1815, que fue la de Waterloo, donde Napoleón ya se retira, lo manda a la isla de Elba, de ahí vuelve a Francia, trata de tomar el poder de nuevo, y lo vuelven a destituir, y termina Napoleón en una isla que está en el sur de África, en un lugar pero que es heladísimo, cerca de la Antártida, digamos, para ese lado,
Por ahí queda Napoleón sus últimos días y muere en la absoluta soledad. Consecuencia de todo este proceso, ¿ya? Hay una influencia universal de los idearios revolucionarios, ¿ya? Todo este concepto de la Revolución Francesa se plasma en otros países, ¿ya? Y comienza a agarrar más fuerza, ¿ya? Entre ellos Chile. ¿Ya? Chile también ve a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa como ejemplos, ¿ya? Para la propia revolución, como lo hacen otros países de América Latina y otros países de Europa y de otras partes también. En lugares lejanos también empieza a rebotar esto, como el caso de Japón. Otra película, El último samurái, protagonizada por Tom Cruise, muestra eso. ¿Por qué El último samurái? Porque ¿quién eran los samuráis? Los samuráis era un símbolo del antiguo régimen japonés, ¿ya? Y la película muestra eso, el término del antiguo régimen, para pasar, ¿no es cierto?, a ilustración, pero en Japón ahora, en Japón. Con el emperador sí, ellos siguen con el emperador hasta el día de hoy, número 2, favoreció la creación del Estado liberal, ¿no es verdad? Libertad económica y todo eso, ¿no? Democracia, libertad y capitalismo. En tercer lugar, permite la formación del concepto moderno de nación, ¿ah? De nación. Ese concepto no estaba antes, ¿ya? Antes era el rey y sus territorios, era el príncipe y sus territorios, el duque y sus territorios, el conde y sus territorios. Pero ahora no, ahora somos nosotros, porque el poder reside en el pueblo. Es el pueblo, ¿no es cierto?, el que se enmarca en un territorio, ¿ya? Y esa es la nación, ¿ya? Surge el concepto de nación, ¿ya? Surge el concepto de nación, que está dentro de un territorio, ¿ya? Desde aquí para acá, qué sé yo, en este lugar, de aquí tenemos el mismo idioma, tenemos la misma religión, tenemos la misma raza, y surge el concepto de bandera y todo eso, ¿ya? Antes de esto, es impensable, disculpen el ejemplo tan coloquial y a lo mejor inapropiado, no sé, es impensable. Antes de esto, un Estadio Nacional de Chile, todo CHI, Chile, lo botaron así. Eso no se lo hubiera imaginado alguien anterior a este periodo. Bueno, está ese concepto de nación. ¿Ah? Y el estadio, todos con la camiseta roja. ¿Ah? 80.000 personas vestidas de rojo. Y la selección de rojo, que son los colores de la bandera de Chile, sale a la cancha y todo el estadio ruge. ¿Ya? Ese concepto no se lo hubiera imaginado antes. No, comienza acá. El concepto de nación. ¿Ya? El concepto de nación, que vamos a ver que termina muy mal, va a terminar muy mal. Este concepto de nación va a llevar, ¿no es cierto?, a la creación de naciones, ¿ya? Algunas están muy dispersas, como por ejemplo la nación alemana. La nación alemana está repartida en muchos reinos, ¿ya? Y se unifica, ¿ya? El rey de Prusia, Guillermo I, hay varias guerras, batallas, y unifica todos los reinos, y surge Alemania. ¿Ya? Nación alemana. Lo mismo pasa con Italia, ¿ya? Se unifican varios reinos, Nápoles, Milán, Génova, Roma, qué sé yo, sacaron a la iglesia, le dieron una patada en el traste y se acabó, ¿no es cierto?, los estados pontificios, ¿ya? Y la iglesia no tuvo más todos los estados del centro de Italia, la sacaron y quedó reducido a lo que es la Basílica de San Pedro, con una indefinición total. El Papa no sabe qué hace. El Papa queda ahí, digamos, con su iglesia, pero los territorios los perdió. Fueron tomados por el rey Víctor Manuel II y surge la nación italiana, ¿ya? Y así empieza a ocurrir con todo. Surge el concepto de nación, ¿ah? Bandera, patria, nación, todo eso va a surgir y es otra consecuencia, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos. Otro tema interesante es la conciencia social. Yo partí hablando de eso, ¿no? Hablé de Lota, hablé de Humberston, ¿no es cierto?, en el norte. Y surge el movimiento obrero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este capitalismo mezclado con la revolución industrial va a tener un producto que es altamente nefasto, la opresión de los trabajadores, ¿ya? Y es por eso que primero siempre Inglaterra fue pionera en esto. En Inglaterra surge las trade union, ¿ya? Los trade union es un concepto previo a la idea de sindicato, ¿ya? Las trade union son asociaciones de trabajadores que terminan, porque tenía otro objetivo al principio, con más claridad en la otra clase, terminan formando lo que se llama el sindicato, la defensa de los trabajadores. Y de los trade union vamos a
a llegar, ¿no es cierto?, en Alemania, con un señor que en su minuto no tiene muy poquita trascendencia, muy poca, que es Karl Marx, junto a su compañero Friedrich Engels. Engels y Marx proclaman en 1848 el manifiesto comunista, ¿ya? El manifiesto comunista, en que reivindican a la clase obrera. Una de estas ramas, ¿no es cierto?, del manifiesto comunista, de este marxismo, ¿no es cierto?, este concepto marxista, que insisto, va a surgir, vuelvo a repetir las fechas, son datos muy importantes, 1848, y después la primera reunión de la Internacional Comunista se produce en 1864, ¿ya? Y aquí surge lo que se denomina el socialismo marxista, ¿ya? El socialismo marxista es radicalmente opuesto al capitalismo, ¿ya? Fíjense una cosa así, el socialismo marxista es tan hijo del liberalismo como lo del capitalismo, ¿ya? El capitalismo, yo dije, es el hijo mayor del liberalismo, el campo económico. El socialismo marxista es el segundo hijo que va a tener el liberalismo, ¿ya? Pero con una expresión distinta, porque el marxismo propone la abolición de la propiedad privada, ¿ya? La colectivización de los medios de producción y la colectivización de los medios de producción implicaba que el Estado tomara, ¿no es cierto?, el control y la propiedad de todos los medios de producción, todos, ¿ya? Los debería tomar el Estado sin propiedad privada, porque desde el momento en que hay propiedad privada va a haber opresión del capitalista sobre los trabajadores, ¿ya? Y los que producen los trabajadores, no el capitalista. Estoy explicando el concepto marxista, ¿ya? Por si acaso. Y esto, la única manera que fuera, ¿no es cierto?, desarrollado es mediante una revolución violenta, ¿ya? Hay que hacer una guerra de clases y es la manera de llegar al poder. Hay otro conexión con este manifiesto comunista que es el anarquismo. Por si acaso, el socialismo marxista va a tener múltiples expresiones en los años venideros. En el siglo XIX, ni una. O sea, el socialismo marxista era nada más que una idea, ¿ya? Era algo que estaba en el papel, ¿ya? Pero no tuvo ninguna experiencia práctica. En el siglo XX sí, ¿ya? Una de ellas es la Revolución Rusa en 1917. Hay una experiencia chilena, no la de Allende, sino otra que es previa, no me acuerdo el apellido del señor en este minuto, que es muy corta, sí, dura como 8 meses, ¿ya? Está la de Cuba, está la de China con Mao Zedong, qué sé yo, pero en el siglo XIX ninguna. Hay otra expresión revolucionaria que es el anarquismo, ¿ya? El anarquismo se opone a la autoridad per se. De base se opone a cualquier tipo de autoridad, se opone al nacionalismo y la sociedad se debe organizar mediante federaciones libres de trabajadores. Yo hasta donde entiendo, a lo mejor me equivoco totalmente, pero el anarquismo, según entiendo, no tiene ninguna expresión práctica en el siglo XX. Que yo sepa, no hay ninguna expresión de eso. Bien, el otro elemento, aquí tengo varios elementos, ¿no? Primero, el cambio de pensamiento, ¿no es cierto? La ilustración, ¿ya? Hijo de ilustración es el capitalismo. Otro hijo que van a hacer después es el marxismo, ¿ya? Pero en otro ámbito, está muy conectado con el liberalismo, es la revolución industrial. Lo dije al principio de la clase, La revolución industrial es fruto de un avance tecnológico, el cual a su vez es fruto de un avance en ciencia, el cual a su vez es fruto del libre pensamiento, ¿no es verdad? Pasamos en la revolución industrial de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Perdón, ¿alguna pregunta? Que yo soy demasiado parlanchín. ¿Alguna pregunta? Bien, cualquier pregunta me interrumpen nomás. Yo hablo demasiado, así que si no me paran, no me voy a callar nunca. Una importante innovación en la agricultura. En cuanto al uso, se terminó el sistema de barbecho. El barbecho era dejar tierras en descanso, eso es el barbecho. Pero aparecieron los abonos,
hubo un avance en la industria química, ¿ya? Y aparecieron los ahorros, el salitre, qué sé yo, y se podía ahorrar la tierra, ¿ya? De modo que no necesitaba de tierra en barbecho. Pero también las propiedades, ¿ya? La propiedad quedó demarcada. Eso es producto del nacionalismo. Y la propiedad privada, este pedazo es mío. Ese concepto, este pedazo es mío, y le pongo cerco porque es mío, hace que los pequeños productores que antes tenían ganado, así que paseaban por todos lados, todas las praderas, que no pueden tenerlo. Mira, si tú quieres tener 2 vaquitas y que andes pastando por ahí, no vaya a poder. Tienes que tener tu pedacito. Es que es tan chico que lo siento mucho. ¿Qué pasó? Que esta gente... Mira, Scarlett, hay cosas que domino bien y otras que no tanto. Fíjate que no sé bien en qué termina el anarquismo. El anarquismo te lo definí, así como lo dije recién. Básicamente, si la pregunta es el objetivo que tiene, es oponerse a cualquier tipo de autoridad y que sea la gente la que se administre, una cosa así, ¿ya? O sea, producimos todos para todos y nos mandamos entre nosotros, ¿ya? Pero no comporta algún tipo de mando superior. Para el anarquismo no debiera haber Estado, ¿ya? No tendría que haber Estado. Es curioso, pero el marxismo sí plantea un Estado muy fuerte. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque son hermanos. El anarquismo y el socialismo marxista son bastante hermanos, ¿ya? Pero en estas cosas tienen ideas distintas. De todas formas, el marxismo considera una etapa final, pero que nunca se cumplió en ningún país, en que se suprimía el Estado, ¿ya? Eso era como la aspiración marxista, que no hubiese Estado al final. Pero hubo países que tuvieron sistemas socialistas 70 años, como fue el caso de la URSS, y nunca suprimió el Estado. Nunca lo supieron, o sea, de modo que nunca llegaron, digamos, a ese ideal. Bien, si es que respondí bien la pregunta, sigo adelante. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos los campos que se desarrollan potentemente, pero estos pequeños productores que no pueden tener un pedacito de tierra, quedan obligados a trabajar en forma asalariada, ¿ya? Hay avances en los arados, qué sé yo. Pero lo más relevante en la revolución industrial no es tanto el campo, ¿ya? Sino la industria. Esto es lo que se dispara, esto es lo que se desarrolla grandemente. Y el pionero, otra vez, el país pionero nuevamente es Gran Bretaña, ¿ya? Nuevamente es Gran Bretaña. Surge, James Watt inventa la máquina a vapor, ¿no es cierto? Surge también la lanzadera mecánica que permitía hilar, y esto permite hacer telas más gruesas, más anchas, más largas, ¿ya? Porque es con máquinas, no depende de alguien que esté cosiendo ahí, ¿ya? Se puede producir en masa, ¿no es cierto? Y hace que la ropa empiece a ser más barata. Y comienza a sentarse en las bases de lo que es la sociedad de consumo, ¿ah? Poco a poco. Y amplía también el mercado laboral a otras personas. Pueden entrar a trabajar también las mujeres, pueden entrar a trabajar los niños. ¿Por qué? Porque son máquinas. Ponía un cabro chico y a mover palanca, ¿ya? Así de simple. Antes era el hombre, el varón solamente el que movía una pala, un combo, un martillo. Ahora no, puede una mujer que es más frágil y puede mover unas palanquitas o un niño, ¿ya? Y esto amplía el mercado laboral. Ojo que esto que puede ser como el sueño feminista, no es mirado desde ese punto de vista en esa época, no. Eso era considerado un horror, ¿no? Porque las mujeres trabajan en condiciones muy malas, ¿ya? Igual que para los niños. Tener niños trabajando, olvídense lo que eran las minas. A muchos cabros chicos los metían en las minas y era terrible. A Canchita también pasó eso. Hablamos de una primera revolución industrial, más o menos 1750 a 1820, 1840, más o menos. Esa es la primera revolución industrial, que es básicamente una revolución siderúrgica, ¿ya? Una revolución del hierro y del acero, ¿ya? Se requirió mucho para poder construir máquinas, ¿ya? Y para poder construir máquinas hacía falta carbón, ¿ya? De modo que la energía básica de la primera revolución industrial, voy a repetir el año, 1750 a 1820, 1840, por ahí, es el carbón, ¿ya? El carbón. Se empieza a producir carbón en inmensas cantidades. Estados Unidos va a tener inmensos yacimientos, Inglaterra va a tener muchos yacimientos de carbón, Francia también, ¿ya? El carbón es indispensable para producir hierro y básicamente un metal que era una aleación, en todo caso, muy dura,
que es el acero. ¿Ya? El acero es mucho más fuerte que el fierro, y esto se hace con altos hornos, se necesita mucha temperatura, ¿ya? Y se empiezan a construir muchos de estos hornos bajo la energía del carbón. Y se vio la necesidad de mejor sistema de transporte, se empezaron a ver los canales, ¿ah? Había muchos canales, poder transportar cosas en Europa, se empezaron a construir canales para llevar barquitos por eso y ir llevando mercaderías, productos, ¿ya? Estados Unidos amplía un canal que va por el norte de Estados Unidos y que une los grandes lagos, ¿ya? Hasta New York, ¿ya? Perdón, al norte de New York, pero no New York mismo. Y para poder transitar por ahí. Pero hacía falta más, ¿ya? Y ese más son los barcos a vapor, ¿ya? Que empiezan a surcar los océanos. El tren, se inventa el tren que empieza a transportar grandes cantidades de mercadería y también pasajeros. Ahora se empieza a habituar la gente a andar en tren. Antes era muy difícil moverse, debe ser en carreta, ¿ya? No era común que alguien dijera voy a hacer un viaje, eso era muy difícil, ¿ya? Pero con la llegada del tren, empieza a ser como, oye, compro un pasaje y voy de París a Lyon, qué sé yo, y me pego un viaje. ¿Ah? Eso me hace más fácil porque los trenes facilitan las comunicaciones. Hay una segunda revolución industrial que va de 1870 a 1914, ¿ya? Y aquí el carbón queda en un segundo lugar y se centra todo en el petróleo, ¿ya? El petróleo va a ser el elemento fundamental. Acá surge en Estados Unidos la Standard Oil, empresa muy importante, dirigida por Rockefeller. Surge el automóvil, no me acuerdo cómo se llama el inventor, pero es desarrollado potentemente por Benz. Me imagino que ahí surgirá después la Mercedes-Benz. Benz es británico y él desarrolla el primer auto, gracias a la esposa que se lo sacó un día y se puso a andar por los campos todo un día, y eso hizo que la gente viera que los autos servían para algo, digamos. Y ahí surgen inversionistas y se empieza a desarrollar la industria automotriz, que se potencia, eso fue en Inglaterra, ¿no? Se potencia realmente en Estados Unidos con Henry Ford, que inventa el sistema de procesamiento, de montaje en línea, ¿ya? Esto es muy relevante porque habla también de un desarrollo de la empresa, ¿ya? Hay organización empresarial, hay administración. Si ustedes, hay una carrera que se llama ingeniería comercial, ¿ya? O administración de empresas, como quieran llamarla. Eso surge a fines del siglo XIX, ¿ya? O sea, se transforma en ciencia el arte de administrar, ¿ya? El arte de administrar, de llevar la economía de una organización. Eso por Henry Ford, por Barnum, por Taylor, por Fayol, por varios intelectuales de fines del siglo XIX. Y hay avances mucho más impresionantes, como es el descubrimiento. El descubrimiento fue hecho por Franklin, ¿no? De la electricidad, pero es Thomas Alva Edison el que inventa el primer bombillo eléctrico, ¿no es cierto? Y su discípulo, Nikola Tesla, el que hace el gran desarrollo en Estados Unidos de lo que es el uso de esta energía que denominamos electricidad. En su guía, no sé por qué no está, esas guías por si acaso yo las bajé de internet, las que les van a pasar a ustedes. No está mencionado los avances que hace Graham Bell, no sé por qué, que es muy importante. Graham Bell es el que inventa el teléfono y el telégrafo, que fueron, pero vitales para el desarrollo de la industria en Estados Unidos y en Europa. Sí, pero fue su discípulo, estimado Sebastián. Sí. Nikola Tesla era un cabro, era joven, y fue discípulo de Thomas Alva Edison. Él después se independiza y desarrolla lo propio. Lo que pasa, mira, no sé hasta dónde se robó la idea Ay, ¿cómo fue lo que pusiste? ¿Acaso no? Claro, no sé hasta dónde, está bien, no sé hasta dónde Edison le robó a Tesla, no sé hasta dónde, pero lo que sí, que la historia fue injusta, porque pusieron a Edison como el gran inventor, ¿ya? Y el genio en realidad fue Nikola Tesla. Yo creo que en eso sí que hay una injusticia tremenda, ¿ya? Tremenda. ¿ya? Perdón, O sea, me parece que la diferencia estaba en que Tesla logró, digamos, podía difundir, hacer un mayor alcance de la energía eléctrica por su invención, digamos, más que el otro inventor. Entonces, algo que podría haber sido muy complementario se volvió una rivalidad, digamos, pero no había tanto robo de ideas, sino que era una tecnología diferente
que hubiese permitido, si no se hubieran peleado, digamos, haber podido llevar energía a una ciudad de manera más rápida. Entonces era una tecnología distinta a la que proponía Tesla. Nikola Tesla y Thomas Alva Edison estaban respectivamente apoyados financieramente por empresarios distintos, ¿ya? Y eso bueno, la totalidad continua. Entonces, matar animales con eso para decir que era peligrosa la otra. Y en realidad, las dos eran igualmente peligrosas. No vale la pena. Incluso, si no me equivoco, Edison prestó para afectar la otra. ¿Ya? Por medio estuvo el tema económico, ¿ya? Las empresas que lo estaban financiando. Y dicho sea de paso, el señor Rockefeller, que ahí me cae pésimo, el señor Rockefeller también los trató de hacer pelear también porque él era el dueño de la Standard Oil, ¿ya? Y quería que el petróleo siguiera iluminando las casas, ¿ya? Y no las ampolletas. De hecho, este canalla, disculpe que no tengo otra expresión para Rockefeller, este canalla se compró todos los tranvías de Estados Unidos y lo hizo quebrar para poder meter micros a petróleo. Qué horrible. Se me cayó el parlante. Ahí sí. Bien. Vamos a tener Estados Unidos y Alemania, ¿ya? Eso destaca muchísimo ellos dos, ¿ya? Consecuencia de esto, hay una fuerte migración de antes, ¿eh? En todo el periodo de revolución industrial, hay una fuerte migración de los campos a la ciudad. Hay un cambio total de la sociedad, total, ¿ya? La sociedad del siglo XVIII era muy rural, ¿ya? Era muy rural, ¿ya? Era muy de campo. Ahora son las ciudades, disculpen la expresión tampoco académica, son las ciudades las que la llevan, que van a concentrar a la población. Son las ciudades las que tienen las empresas, son las ciudades las que tienen las industrias, ¿ya? Y la migración comporta que esta gente llegue en condiciones equipadas, muy malas, sin agua, sin alcantarillado. Está también la migración que se produce de Europa a Estados Unidos, ¿eh? Que también llegan al puerto de Nueva York, a una isla que se llama, se me olvidó el nombre, una isla que está ahí en la bahía, donde no sabían el idioma, los trataban como animales y los ingresaban a Estados Unidos como mano de obra barata, ¿ya? La migración también de europeos a Estados Unidos fue sencillamente brutal. Y esa es la base de Estados Unidos. Estados Unidos, lo que es ahora es por los migrantes, digamos, que llegaron de Europa. Pero llegaron en condiciones muy malas, ¿no? Muy malas. Tenemos una sociedad económica que se mueve por los principios del capitalismo, ¿ya? Surgen lo que se denomina las sociedades anónimas, ¿ya? Es decir, la propiedad de la empresa, accionistas, los cuales tienen una acción, de ahí viene el nombre de acción, tiene una acción dentro de la empresa, ¿ya? Entonces las empresas, las sociedades anónimas, la propiedad de ellas se divide en muchas acciones, ¿ya? Y estas acciones, estos papeles son transables, es decir, la propiedad que yo tengo de la Coca-Cola ya existía, la Coca-Cola surge en 1864, ¿ya? Si yo tengo un papel, una acción de la Coca-Cola, se lo puedo vender a otro, ¿ya? Y él pasa a ser el dueño ahora, ¿ya? Esto hace surgir en Nueva York Wall Street, el mercado de valores, ¿ya? Es decir, la propiedad de las empresas es transable, ¿ya? Y se empieza a vender, ¿ya? Yo voy todos los días allá, puedo comprar acciones y vender otras, ¿ya? Y de la especulación, de la variación del precio de una a la otra, yo me gano una parte. Esto es muy importante aprenderlo
porque en 1929, ya vamos a ver, lo vamos a dejar pendiente, para clase más adelante, en 1929 queda un desastre con esto, ¿ya? Porque se descontrola mucho. Y lo otro, a ver, estoy hablando de la economía del siglo XIX. En primer lugar, sociedades anónimas que surgen, la propiedad de las empresas es transable, ¿no es cierto?, en bolsas de valores, y en tercer lugar, aparece el rol de los bancos. Los bancos no han existido de siglos atrás, son muy antiguos, pero al final del siglo XIX, los bancos toman un liderato dentro de la economía muy absolutamente imprescindibles para las inversiones que hacen las empresas, para poder los bancos. Y el banco comienza a tener un rol fundamental dentro del desarrollo de esta economía capitalista que apreciamos en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Y de esa forma tenemos lo que se denomina el mercado financiero, ¿ya? Bolsas de valores, donde se transa la propiedad de las empresas, y bancos que están dando préstamos. Se produce un desarrollo de la economía muy fuerte, o sea, por ejemplo, Nueva York desarrolla su producción, en 10 años la duplica, y en 20 años la cuadruplica, o sea, va creciendo muy fuerte. Inglaterra también, Londres tiene un mercado de valores tremendamente grande y están creciendo fuerte. El problema que tienen es que les faltan materias primas. Y para conseguir materias primas, invaden otros países. ¿Ya? Sobre la partición entre todos. Por eso es que en África la gente habla inglés, portugués, francés, castellano, porque fueron países que fueron invadidos, tomados por países europeos, ¿ya? Este fenómeno es lo que se denomina el colonialismo, en que se establecen colonias en África, y se expande más allá. Déjenme hablar de África primero. Les extraen los productos, son llevados a Europa y transformados, ¿no? Piensen que los pobres africanos les venden a precio de huevo las materias primas, y una vez procesados en los países europeos tienen un valor 10 o 20 veces más caro, ¿ya? Entonces es muy injusto. Estas empresas están produciendo, ganando mucho dinero con la sangre y el sudor de unos pobres africanos que están sacando materias primas. Pero no solamente África. En Asia también se produce el fenómeno, el caso de la India, que también es parte del Imperio Británico, por ejemplo, y el caso también de China. Pero el caso de China es más particular porque China es un país que jamás se ha dejado invadir. De modo que ahí fue un acuerdo comercial forzoso que tuvieron con los británicos, ¿ya? También para extraer materias primas. Muy estimados estudiantes, la idea de esta clase era dar una visión amplia, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Como ven, es un siglo que tiene sus raíces en el siglo XVIII y el XVII, es un siglo que proyecta lo que sucede hacia el siglo XX y, por qué no decirlo, hasta nuestro tiempo, en el día de hoy. Es por eso que conviene tanto estudiarlo bien y que hemos vivido en las últimas décadas, tienen su raíz en este siglo. Bien, preguntas. Ahí Tiara me habla de caída, ¿sí? Eso va a ser después. Y la caída, Tiara, va a ser, pero, o sea, es otro punto de inflexión. La caída de la bolsa, no te imaginas las consecuencias que va a traer para el siglo XX. Va a ser tremendo. Pero lo vamos a ver en... Estimado Marco, parece que la lista la ves tú ahora. Acá Marco, Marco, no, estoy aquí, pero tengo... Marco, tú pasas lista ahora, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, con internet, que acabo de volver y se va a volver a caer, así que no se preocupen, ya tenemos más o menos claro la asistencia y está el video, así que prefiero despedirme porque se me va a caer en un momento a otro. Perfecto. Las guías que se enviaron, o sea, las subió Al Google Drive. No Sí, entendí lo que esa pasa es parte. que, sí, perdón, Josué, lo que pasa es que hemos tenido problemas con el video para subir la clase, porque parece que estaba muy largo. Están ahí tratando de subirlo. Sí está la presentación PPT,
Así que esa durante el día de mañana la voy a dejar compartida para que puedan ustedes ver la clase de ayer, que había un PPT. Y estamos trabajando en el tema del video para que también puedan tener acceso a las clases propiamente tal. El problema es que van a tener que bajar, parece, la clase de lenguaje al menos, descargarla en su equipo, porque vamos a mandar el video Zoom. No pudimos llevarla a YouTube, que hubiera sido lo ideal para que no le ocupara espacio en su equipo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, todavía no lo compartimos, Tiara, el Google Drive no lo comparto todavía. Estábamos trabajando en eso, así que espero mañana poder compartir ya la carpeta con ustedes. ¿Ok? Parece que ya no me escuchan, yo los veo pegados, así que me despido. Bien.